Momento. Ya te suscribiste ao Premium de YouTube. Me suscribo al Premium de Toby o parte 4, nuevo romano. Un vaso de chicha, un queque pero sin surtido, un sol 50 de ruda, una presto barba, un plátano en Miraflores, una orejita, un 1000 hojas que en realidad parece 100, un pancho fuera del cole, un bocón con póster, 3 sobres de sticker para álbum, hierbita para hacer jugo, sol 50 de ají especial, un anticucho de pollo, 2 cabezas de pollo para mi gato, una caja de filtrantes, 100 gramos de queso fresco, una bolsita de ají mirasol, 15 recortables, 15 sachecitos de manjar, 5 de arroz, 3 doña Gusta, un sillao Kiko, 3 grosos, 15 chocomel, 3 chocopunch punch, 3 poqueques, sol 50 de huesito broster, una hamburguesa de pollo hilachado, 15 chichistes, un suavitel, un ayudín, un scotch brite. Gente, nos encontramos en el Mirador San Cristóbal de Cusco. Lo dije con J porque ese es dejo limeño, originalmente llamado Cosco, que es el nombre en quechua, y ya luego se fue castellanizando, no lo decimos mal. Hay gente que se pelea que si es con Z, si es con S, y es con S. Es con ese, nos dice acá nuestra guía especializada que nos está acompañando, porque tú sabes que yo no conozco mucho de la historia. Sin embargo, algo he aprendido y tú también puedes aprenderlo conmigo. Desde aquí del mirador podemos ver 2 de las catedrales, las cuales tienen una hora de culto de 6 a 10 de la mañana donde puedes entrar y en silencio puedes observar gratuitamente. Después de las 10 de la mañana ya tienen unos precios más altos y es muy chévere estar ahí dentro porque puedes ver unos tesoros que la verdad que en otros lados no podrías ver, ¿no? Seguramente ahí se guardan cosas invaluables. Yo no he ido porque tú sabes que si piso me derrito. Podemos observar para este lado la Plaza de Armas del Cusco, que yo en algún otro video les dije que tenía Pachacute en la estatua, pero me corrigieron ahora y me dicen que la estatua representa al Inca en general. Recibe el nombre de Mirador San Cristóbal por la iglesia de San Cristóbal que tenemos aquí cerca, y además frente a mí está el Palacio Colcampata, el palacio del primer Inca, que es Manco Cápac. Y como pueden apreciar en las ventanas, ese doble desnivel que tiene como doble marco se llama doble jambo. Y este tipo de infraestructura solo se podían ver en palacios de la alta alcurnia de la realeza, lo más pipiris nice de los incas. Me imagino que debe ser más caro. A partir de la Plaza de Armas hacia abajo es el... Uy, me olvidé, Urin, ¿no? Urin Cusco, que quiere decir el Cusco de abajo. Y de la Plaza de Armas hacia acá es el Hanan Cusco, que quiere decir el Cusco de arriba. Porque antiguamente el Tahuantinsuyo estaba dividido en 2 partes, los de arriba y los de abajo como la sociedad. Pero esto se debía a las 2 culturas que dieron origen al Imperio Inca. La cultura Wari y la cultura Tiahuanaco. Tiahuanaco estaban abajo en el Urin y los Wari estaban arriba en el Hanan. Ahí se bronqueaban, ¿no? Somos Hanan toda la vida. Uri es mejor, Uri es mejor. No me hable de tus privilegios, igualito como ahora. Sin embargo, tú pensarás que la cultura de los incas era la primera en estar aquí y te equivocas. Antes de los incas, incluso culturas que podríamos llamar pre-incas, se establecieron aquí pequeños asentamientos, grupos de personas, antes de ser conocido como Cosco, incluso en quechua, y antes de que tú lo conozcas como Cusco, con J, limeño mal pronunciado. Esto se llamaba Acamama, que quiere decir el montículo de piedras o el lugar donde nacen las piedras. Así que cuando te digan que siempre ha sido Cusco, Acamama toda la vida, más atrás todavía. Yo soy old. ¿Qué tan old eres? ¿Acamama o Cosco? Acamama toda la vida, dice la gente. Y aquí, pegándonos el sol, tenemos a la iglesia San Cristóbal, conocida así porque en junio, en la época del Inti Raymi, también se hace el Corpus Christi, que es el paseo de todos los santos, pues esta ciudad de Cusco es conocida por tener muchísimas iglesias. Algunos la llaman la Roma de América, porque existía mucho antes, incluso de ser Cusco, desde lo que te cuento que es Acamama, como es muy antiguo y tenía muchos templos. Y luego viene la conquista española y pone 19 iglesias en la ciudad de Cusco, una por cada huaca inca que existía en esta ciudad. Parte de la colonización, borrar todo registro que no sea el cristiano, y por eso se construye una iglesia encima de cada huaca o frente a cada templo. La religión impuesta a base de sangre, no que tú quieres, adoras y profesas. Yo no. Toda la vida, Acamama Inca. En el Corpus Christi se saca a pasear a cada uno de los santos que está aquí, siendo el más popular y más conocido San Cristóbal, que le pertenece a este mirador, ya que se humanizaba a los santos y se esculpían estas imágenes. San Cristóbal era el más pepa. Entonces, como era el más pepa, la gente lo quería más. No, San Cristóbal, como Alan en su primer gobierno. Claro que sí. Entonces, la gente se dejaba llevar por la carita y por ende San Cristóbal es el más conocido.
Podemos apreciar en el Palacio Colcalpata que hay una construcción imperfecta, una construcción que data previo a la cultura inca como la conocemos, aunque mal conocida como la cultura inca, se le conoce mejor como la cultura quechua, ya que el inca era solo una persona. Estas construcciones imperfectas, a diferencia de la calle Hatun Rumido, donde está la piedra de los 12 ángulos, que eran tallados perfectos, que encajaban como piezas de rompecabezas, acá puedes ver que hay un poco de adobe, intermedio, como que pusieron una piedra como quien quiere ponerla, ¿no? Que además son piedras calcáreas, porque antes, 25 millones antes, el Cusco era un lago de agua dulce. Por ende, tenemos vestigios como algunos corales, algunos fósiles de caballitos de mar que se pueden vender como souvenir aquí en la ciudad, y además tenemos el Pututo y algunos otros vestigios que sabes cómo hay una concha en medio de la sierra, pues esto antes era un lago. Y es por eso que todavía quedan algunos manantes y filtraciones de agua. Cuando la cultura quechua llegó aquí, dijo, ajá, hay que hacer la ciudad aquí, donde es verde, donde el aire es bonito, donde siempre hay agua y no nos va a faltar nada, a pesar de que sea época de sequía. No como los españoles que nos conquistaron. Vamos a poner Lima en medio de un desierto, ¡yeah! Ay, parte de la invasión que tuvieron los europeos era el adoctrinamiento de religiones, ¿no? Por ende, la eliminación de toda deidad, de toda imagen que representara algo que los incas adoraran y la imposición de su propia cultura. Por eso puedes ver piedras talladas con motivos europeos de los invasores, pero son piedras de la cultura quechua. Y estas piedras han sido sacadas de altares y de otros lugares donde ellos adoraban a sus dioses. Y este tipo de imposición lo que hace es al final perjudicar y dañar la historia, como lo podemos apreciar en este lado. Aquí en el Palacio de Colcalpata, la casa de Manco Cápac, del primer inca, me han puesto una sirena, pues hermano. Y ojo, acá había sido un lago, pero no puede ser una sirena. Esta sirena es una imposición europea, ¿no? Ahí podemos ver la colita, eso sí, ¿qué pasó con la cabeza? No sabemos, algunos dicen que era un buzón inca, pero no sabíamos si había muchas cartas. Pero lo que sí podemos apreciar es una imposición de cultura, tal cual las catedrales, los tallados de piedra, mucha de nuestra historia y nuestro origen de la cultura quechua se ha perdido por esa imposición religiosa. También en lo que se conoce como la cultura quechua también existió una suerte de imperialismo, a pesar de que sé que estoy tocando sensibilidades para todos mis amigos cusqueños, pero sí, han habido guerras internas civiles y cuando un pueblo no está de acuerdo y el otro lo quiere conquistar a fuerza, es un imperialismo, es una actitud imperialista. A pesar de no existir un emperador, hay una actitud imperialista. Y es ahí cuando nos encuentran los invasores europeos, nos encuentran divididos en una guerra civil de la cultura quechua y aprovechan en meterse con todos, hacen alianza con la otra parte, entonces toda una cuestión política que al final solo nos perjudica. Dividir es debilitar, señores. Pero una vez pasada la invasión y con los años, el Colcalpata deja de ser la casa del primer inca para pasar a ser de la familia Lomellini. Mamma mía, qué cuesta cosa. Yo sono maleto, yo no desidero. Al ver que ya se venía mi causa Velasco a expropiar todo con la reforma agraria, dijeron vamos a sacarle el último jugo a esto y empezaron a lotizar, hacer sus cuadrados de cala, venderle a la gente, y es por eso que al día de hoy tenemos en el Colcalpata algunos exclusivos, algunos hoteles súper a uno, parte de lo que es negociar, ¿no? Y además, luego vino Velasco y ya le repartió lo demás a la gente, ¿no? Esto se extendía desde las faldas del Sacsayhuamán hasta casi unas cuadras antes de la Plaza de Armas. O sea, era todo este terreno y Velasco dijo, ¡sí! Para la gente. Para todos mis amigos del extranjero, Velasco es un expresidente del Perú que tomó el poder a la fuerza y dijo la tierra de quien la trabaja y le quitó las haciendas a los europeos y se las dio a todos los campesinos que la trabajaban. Estamos aquí frente a la portada, estas estructuras trapezoidales que puedes encontrar a lo largo de la cultura quechua. Sin embargo, recuerda que quienes tienen doble jamba son las estructuras como palacios de gente más importante, ¿no? Como el Inca Manco Cápac en este caso. ¿Para qué existían estas y por qué tenían casi 2 metros de altura? Porque aquí los incas ponían a sus malquis, las momias incas que medían aproximadamente 65 centímetros, porque acá se momificaban en posición fetal o cúbito ventral, como quieras decirle, ¿no? Se puede decir de las dos formas, ¿no? Si quieres decirlo bien o si quieres decirlo mal. Y las momias al ser así, las ponían en una cesta tejida a mano junto con sus pertenencias y comidas favoritas y luego se les envolvía en mantas, en cientos y cientos de mantas hasta que llegaran a una altura que llegaban hasta los 2 metros. Algunos malquis no estaban envueltos en mantas, sea el caso por ejemplo de Manco Cápac, porque el inca siempre tenía que estar a la vista, ¿no? Entonces en este templo estaba la momia en Manco Cápac, delante de la cara sin ninguna manta. Así como los demás incas, igual Pachacútec y los demás, también tenían sus momias al descubierto en sus templos y estaban precisamente en estas estructuras trapezoidales. Y también se sacaban en algunos momentos, en épocas de fiestas, como en estas épocas como el Inti Raymi, se sacaban a estos malquis y se paseaban por la plaza. Al momento que vinieron los invasores españoles lo cambiaron por el Corpus Christi que conocemos ahora, porque el Corpus Christi aquí en Cusco es diferente al Corpus Christi en todas partes del mundo. En Cusco se pasean a los santos, porque antiguamente se paseaban a los malquis. Ahora, Toby, ¿por qué conservaban sus momias los incas? ¿Por qué tenían a los malquis ahí? Yo entiendo la del inca, porque para que la gente vea, esta es mi casa, jamás me olvides, pero algunos de los malquis que se conservaban eran
llamaban oráculos. El Wiyakuma era un sacerdote de esa época que se encargaba de hablar con estos oráculos a través de la hoja de coca. Él hacía una pregunta, soltaba la hoja de coca y el oráculo le respondía, y es por eso que estas momias se respetaban tanto. Y es por eso que la más importante era el Malki del Inca, en este caso de Manco Cápac. ¡Asa! No ibas a aprender tanto. Que se está impulsando en la ciudad de Cusco a manera de un poco de descentralizar y salir un poco de los sitios de aglomeración, ya sea por el COVID. Podemos tener estos nuevos sitios más urbanos al aire libre que pueden venir de a uno. Yo estoy tomando mi turno ahora y ya dejo a los muchachos que tomen una foto. Espectacular. Yo tomaría agua, pero me dijeron que ya pasó por la comunidad, así que alguien puede ver este pichita. Está cochino, oye. No, ya estoy, no. Otras, te preguntarás. Hace aproximadamente 16 años, en un año nuevo, mientras la gente de Cusco chupaba duro allá en el mirador de San Cristóbal, porque como les encanta chupar ahí arriba, ahí estaba la gente de fiesta. Mientras eso, algunos cusqueños, chilenos, argentinos, se juntaron acá para hacer un grafito, un dragón por la cuenta. Y la gente se dio cuenta todavía el 1 de enero en la mañana resaqueado porque, espérate, no era culebra, ¿por qué hay dragón? Dijeron. Y procedieron con las denuncias. Al día de hoy se cuida mucho más esta zona porque es histórica y hay sanciones mucho más duras para la gente. Así que nada de grafitar, yo estuve aquí, Marlene y yo toda la vida, no va a ser toda la vida. Mira lo perjudicial que puede ser el turista cuando quiere. Así que por favor, a cuidar nuestro país. En algún momento cuando estaban poniendo estas piedritas, piedrotas, alguna al parecer se ha dañado, se chocó justo aquí en la pequeñita. Al parecer se hizo un huequito, la teoría es que pusieron un poco de arcilla, sacaron el molde y tallaron una piedra tal cual. El problema con Pachacute es que tenía top y todo tenía que ser simétrico, ordenado y perfecto. Ahora vamos a conocer más de las habitaciones y por qué era tan conocido, sagrado y respetado, incluso por los enemigos, el Coricancha. Dentro del templo Coricancha también podemos encontrar una réplica de las piedras que se usaban para sacrificios. Tenemos presente que muchas culturas antiguas hacían sacrificios de animales y también sacrificios humanos. A pesar de que Hollywood nos venda la historia de sacar los corazones y toda esta parafernalia, no era tanto así. Lo que se enfocaba en ellos al hacer sacrificios de animales, por ejemplo, era la sangre del animal, pues la sangre para esta cultura significaba vida. Y lo que hacían al darle la sangre a este dios era prolongar un poco más o darle la vida de ese animal a ese dios. Además de drenar la sangre del animal, ver el hígado del animal, porque en el hígado podías encontrar unos parásitos llamados cayotacas, que son como unas babosas transparentes. Si la tierra tenía humedad y la humedad se iba a prolongar, las cayotacas aparecían en los hígados de los auquenios, de los ovinos que pastaban. Por el contrario, si no aparecían, quiere decir que la humedad de la tierra se estaba terminando y venían épocas de sequía. Parte del sacrificio era también estudiar, ¿no? Y veía, va a haber buena cosecha. Procedían a drenar la sangre por uno de los 3 canales que está atrás, junto con la chicha, para que la gente de afuera, ya que nadie podía entrar aquí al Coricancha, se enterara de que la ceremonia ya había dado inicio. Muchas veces se hacían sacrificios humanos cuando las cosas se ponían mucho más serias. Cada 7 u 8 años tenemos el fenómeno del Niño, pero anteriormente no se sabía por qué el clima estaba tan desordenado, temblores, sequías y demás. Para la gente de la cultura quechua, pues decía, no, es momento de hacer un sacrificio mucho mayor. Y agarran a los niños y a las doncellas, ¿no? ¿Por qué no sacrificaban hombres? No saben. Parece que más importante eran los niños y las doncellas, porque eran el futuro, me imagino yo. Y a estos niños los preparaban, no solamente los sacrificaban a las... E incluso hay personas que lo llevaban mucho más lejos, siendo los cuerpos mejor preservados los niños del Rayo de Salta, Argentina, que salieron caminando, se cree, desde Urubamba, caminando 6 meses hasta Argentina para ser sacrificados. Papá, ya llegamos, no vas a querer llegar, decía. Igual iban. Recuerden que tenían otras creencias y para ellos esto del sacrificio era también una forma de una cercanía con los dioses, no era un honor, por así decirlo, ser sacrificado. Uno de los cuerpos mejores preservados que tenemos aquí en Perú es Juanita de Ampato, la momia Juanita.
Ahora nos encontramos frente a una de las piedras que se han usado para construir estos muros. Las piedras datan desde el siglo XV y aquí podemos ver la perfección. La vemos perfecta desde fuera, pero imagínate cómo eran por dentro. Acá las puedes ver. Tienen unos altos relieves, algunas son cóncavas, otras convexas, otras asemejan tuberías de agua porque precisamente eran para eso, para poder hacer canales de regadío, hacer canales donde pueda llegar el agua que venía de los manantiales. Entonces podemos ver varias entre ellas. ¿Cómo se desgastaban? Con la misma hematita que se trasladaban, los incas hicieron herramientas y a base de fricción con agua y arena podían hacer esto. ¿Cuánto tiempo les tomaba? Imagínate, pues, hermano. Calculamos que el Coricancha también se construyó en 100 años, quiere decir en el periodo de 3 incas reyes, ¿no? Los incas también conocieron un metal fuerte que era una aleación hecha de oro, plata y cobre, que precisamente fundían y dejaban caer sobre estas grietas, estas T, estas medias C, estas doble T que tienen ahí, para que al momento de que la otra piedra encaje, funda y quede perfecto. Y estas piedras son más pequeñas que las de Sacsayhuamán, pero además son más duras porque no son porosas, sino que son compactas. Estas son piedras de basalto, piedras de origen volcánico, traídas a 40 kilómetros al sureste del Coricancha. O sea, imagínate todo lo que demoraba y para que todo se destruya. Porque esto tenía un segundo piso de quincha, madera y ahí de techos de paja. Y en el terremoto de 1950 todo se vino abajo. Y estas piedras estaban enterradas en los jardines exteriores porque parte de la invasión y la conquista trató de desaparecer todo vestigio de deidad. Y por eso escondieron estas piedras. Pero nosotros las encontramos y acá está. ¡Yeah! Punto para los peruanos. Ahora estamos en el Templo de las Estrellas, un templo que se usaba para la adoración de deidades y además esta ventana, que van a ver con más detalle, dicen los cronistas de la época que había una imagen femenina hecha en plata, que al mismo tiempo estaba adornada de conchas marinas y esmeraldas. Pero Toby, la cultura del Cusco no tenía esmeraldas, no, pero el imperio se extendía hasta Colombia y de Colombia venían las esmeraldas, porque había un trueque y un intercambio comercial. Esta ventana estaba adornada de esmeraldas y estratégicamente ubicada para que el sol, el 21 de junio, cuando inicia el segundo solsticio, los primeros rayos de la mañana iluminen por unos minutos esa ventana y así la gente ya se da cuenta que iniciaba el Inti Raymi el 21 de junio. Además, estos recintos, como era para adorar a deidades, estaban con unos cintillos de oro. Las paredes en este Templo de las Estrellas estaban encintadas de oro y no era una laminita delgadita así como la que te venden ahora carísima, no. 3 dedos de grosor, dedo de inca, además que zancaba su piedra, ¿eh? Saca tu cuenta de edad, pata de ropero parecía ese dedo. Esas cintas de oro que adornaban aquí. Oro sobraba en esta ciudad del Cusco. Las miustas y las collas tenían oro en los cabellos, hilos de oro, tenían hilos de oro en la ropa, oro en las paredes, oro en todos lados, porque el oro era netamente ornamental. La cultura del Cusco no tenía el oro como un bien monetario porque no era necesario. El oro era visto como el sudor del sol y la plata vista como las lágrimas de la luna, pero todo de uso ornamental, entonces no tenían esa necesidad de truequear. ¿Dónde estaba el trueque? Con la agricultura, la lana de alpaca, las conchas, porque estas eran representaciones de los dioses. Imagínate los pututos que tocaban. El sonido de los pututos era para hacer que los dioses de la montaña, los apus, despertaran y miraran a quién está haciendo sonar, qué quiere la persona que me está hablando, qué está pidiéndome esta persona. En el momento de la invasión, como era muy difícil destruir estos muros y ya se habían llevado el oro y ya no les servía y querían destruirlo, porque recuerda, la invasión vino acá a depredar y destruirlo todo. Al no poder tumbar estas paredes, lo que hicieron fue poner yeso o cal encima y empezar a pintar frescos como los que vemos aquí, pero no pudieron contra nosotros. Si el cal se borra, pues hermano, un poquito de dame un balde de agua y una cobija, yo mismo soy y te limpio todo este templo. Ahora estamos en el altar más importante del Coricancha. Aquí se encontraba el ídolo del dios Apu Pukchau, que representaba al sol del amanecer, así que era representado como una deidad de 1,20 m, más o menos como un niño aproximadamente de 8 años, totalmente en oro. En el tiempo de la invasión se construyó encima de esto la iglesia de Santo Domingo, pero en el terremoto del 50 se cayó. ¡Ojojo! ¡Qué pena! Habían grupos indigenistas en el año 50 que luchaban y querían que esto sea preservado como su estructura original para que los peruanos y cusqueños pudiésemos saber la historia original de nuestra tierra. Y es acá donde el Inca da inicio a la caminata del Inti Raymi hasta la Plaza de Armas. En ese momento estamos viendo los jardines del Coricancha, uno de los lugares que más impactó a los españoles cuando llegaron aquí, porque en estos jardines había representaciones de animales, de personas, de niños, de maíces, de flores, de frutos, todo en tamaño real, pero hecho en piedras preciosas y en materiales preciosos. Por eso los españoles dejaron aquí y dijeron, wow, cuánta pasa, cuánta fruta, cuánto oro, todo es mío. De ahí el nombre Coricancha. Cori significa oro y cancha significa recinto. Este es el recinto del oro.
Ahora nos encontramos en la Plaza de Armas de Cusco, más conocida como la Plaza Aucaipata. Más conocida como la Plaza Aucaipata. Llámese así, la Plaza de la Tristeza o la Plaza del Llanto. Porque justo en la placa que vemos aquí se intentó descuartizar a José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru, el último que decía tener descendencia de sangre inca real. Se intentó levantar contra la colonia española, contra la Iglesia Católica, y es por eso que encontró un trágico fin. Sin embargo, en esta plaza tenemos la catedral y la iglesia jesuita. Estos últimos apoyaron la causa de Túpac Amaru y se dice que escondieron algunos de sus restos y que podrían estar en las catacumbas de esta iglesia jesuita. Pero el resto de sus restos está enviado a los lugares más recónditos y alejados, a los William Wallace, para que ningún otro indígena, ningún otro nativo se levante en contra de la iglesia y por ende de la monarquía española. Y acá tenemos una placa conmemorativa a los 500 años, precisamente para todas las víctimas anónimas de esta invasión española y también para las personas que acompañaban a José Gabriel en su revolución. Cierra con una de las frases que dijo Túpac Amaru antes de morir y uno de los lemas más significativos para cualquier cusqueño que esté un poquito inclinado a la izquierda, ¿no? Que son la mayoría. Y no podrán matarnos. En este momento estamos en el Sacsayhuamán junto a Evelyn, la guía con la que hemos contactado, a la que tienes que buscar, Evelyn, por ahí. ¿No quieres un numerito, algo? Al Facebook, Evelyn Núñez González. Evelyn Núñez González al Facebook. Recuerda, los amigos de Toby siempre son piolas, así que Evelyn nos ha contado toda la historia, nos está asesorando para poder hacer una historia divertida. Y cuando vengas a Cusco también búscala, buen precio, conoce buenos lugares y una actitud fenomenal. Ya la van a conocer un poquito más, luego hablamos con ella. ¿Qué tal, gente? Nos encontramos ahora en el templo de Sacsayhuamán, mal llamada fortaleza por su ubicación, pero en realidad es un templo y es aquí, en toda esta explanada, donde se representa y se reinterpreta las festividades del Inti Raymi, con más de 1000 artistas en escena y público vidente también. Era el día de hoy, aunque usted no lo crea, se está luchando por recrear el Sacsayhuamán, ya que es el bicentenario y todo esto, y se va a hacer siguiendo los protocolos, ya que tenemos un espacio abierto, sin techo, y se va a hacer con la distancia respectiva, por ende solo van a poder llegar hasta 400 artistas. Es un montón, pero si hubiese visto lo imponente de la otra ceremonia, que seguramente la puedes encontrar en algún documental, pues te darás cuenta que no es nada. ¿Sabían ustedes que la ciudad antigua del Cusco tenía forma de puma? Toda la urbanística se conserva al día de hoy y hay unas calles que todavía tienen los nombres, como por ejemplo Pumacurcu y Pumacchupa. La primera significa la espina dorsal del puma y Pumacchupa significa la cola del puma. Y Sacsayhuamán es la cabeza de ella. Todos estos baluartes que pueden ver, esta especie de terrazas, tienen formas zigzagueantes que asemejan a los dientes del puma. Y también a la deidad Iliapa, para los limeños Illapa, por la doble L acá la ponemos Iliapa, la deidad del rayo, ¿no? Por eso la forma zigzagueante también. Nos encontramos ahora en la plaza de Kenco, así lo pronuncian los limeños, pero Enco. Para la gente chévere que sabe pronunciarlo. Esta era una plaza también de adoración y esta piedra que ven que no tiene mucha forma, antes tenía forma de puma. Una de las deidades que representa el Caipacha. ¿Qué quiere decir? La vida terrenal. El tiempo y el espacio que nosotros podemos percibir era el Caipacha. ¿Por qué el puma? Porque el puma era sinónimo de vitalidad y fortaleza, ya sea de un individuo, una familia o de todo el pueblo. Y esta plaza, ahí donde ven a todos los turistas, se hace una media luna, donde sentaban a sus malquis, aquí en estos marcos trapezoidales, y la momia de los oráculos, y en algunos casos los incas también se sentaban ahí para adorar a esta piedra. Enco quiere decir serpenteante o zigzagueante, y eso es por la geografía del lugar, por las formaciones naturales. Siempre hay pasajes zigzagueantes. Ahorita lo vamos a ver cuando entremos, así que sígueme a Enco. Estamos aquí en la entrada de las grutas de Enco. Enco, para la gente, ya tú sabes, ya te he explicado. Y es aquí donde se practicaban las momificaciones, pero ojo, solo para la élite de la nobleza incaica. No era para la plebe, para la urbe, por decir, tú y yo no pudiéramos haber entrado aquí. ¿Por qué se hacía aquí? Porque aprovechando las grutas y las bajas temperaturas que aquí habían, se preservaban mucho mejor los cuerpos. El proceso de momificación consiste primero en poner al muerto en posición fetal o cúbito ventral, porque ellos creían en la reencarnación. Y si te das cuenta, es la posición
posición que tiene el feto al nacer. Ellos te estaban poniendo exactamente en la posición en la que venías al mundo porque creían que ibas a regresar al mundo. Al mismo tiempo, después de ponerte en esa posición, hacían unos cortes en las venas para que pueda desangrar el cuerpo, luego retiraban los órganos internos y empezaba el proceso de momificación para obtener las malquis. Ahora, los órganos tampoco se desechaban, sino que se ponían en los queros, que eran unos vasos ceremoniales donde iban los órganos. Cada vez que los malquis salían, tenían que salir con sus queros que llevaban sus órganos con ellos. No podemos entrar esta vez porque por tiempos de COVID, pues la aglomeración no nos permite estar en estos sitios tan estrechos. Qué pena, la verdad, porque yo sí he visto en láminas y en dibujos este tipo de lugares y me encantaría conocerlo. Pero bueno, el pueblo que no podía venir a estas grutas, que no eran de la élite, de los pipiris nice y de los chéveres, tenían que hacer su momificación en otras grutas para ellos un poco más alejadas y luego eran enterrados en las montañas, siempre mirando hacia el este, porque es donde sale el Taita Inti. Y ellos esperaban que con cada salida del Taita Inti purificaran sus almas. Estamos aquí al pie del árbol Geuña, que es uno de los árboles que solo se pueden encontrar en recintos arqueológicos aquí en Cusco. Y es uno de los árboles nativos y oriundos de Cusco, acá es el más importante. Y su corteza es singular, si te das cuenta es como un papelillo, ¿no? Más bien que me voy a guardar algunas. Pero también es desinflamatorio, es decir, si te necesitas inflamación en los ojos o en las articulaciones musculares, lo voy a usar para rolear, porque... Perdón. Además, este árbol no tiene frutos, son sus semillas nada más las que cuelgan, así que se puede trasladar. Tiene un color muy bonito, la verdad. También, si podemos ver por allá, ya no se puede subir. También hace 15 años me dicen que no se puede subir. Ahí está el Intihuatana. Todas las huacas y los lugares así, templos y lugares de agricultura tenían un Intihuatana. ¿Para qué? Para ver precisamente los solsticios y los equinoccios, ¿no? Inti de sol y Huatana de atar el sol con la sombra. Huayna Capac, que era el inca que dijimos que había terminado la construcción del Sacsayhuamán, era de hobby, ojo, así como para matar el rato, así como tú estás en TikTok, ya, él era astrónomo de hobby. Y su obsesión era encontrar el punto centro del mundo también, porque él quería la perfección de las sombras. Y al darse cuenta que en Cusco el Intihuatana no tenía las sombras perfectas, se dio cuenta que el Cusco realmente no era el ombligo del imperio, no era el ombligo del mundo. Pero como solo el ser astrónomo era su hobby y ellos se preparaban siempre para ser militares estrategas, Huayna Capac empezó a expandir el imperio hacia el norte. Conforme llega más a la línea ecuatorial, se da cuenta que las sombras se dibujan más perfectos cada vez, hasta que llega a Ecuador y funda una ciudadela también llamada Inca Pirca, donde ve que la sombra es perfecta y dice: este es el ombligo del mundo, aquí somos los que somos, nadie nos mueve. Sin embargo, la gente de aquí dijo: sí, ya pusimos la piedra. Los que trajeron la piedra, pero hay que llevarla hasta el Ecuador, la piedra. Y no, ellos no quisieron trasladar la capital del Cusco hasta Inca Pirca en el Ecuador. Ahí es donde empiezan las divisiones, porque Huayna Capac se enamora de la princesa Paxya y tiene un hijo llamado Atahualpa, conocido Atahualpa. Y él es el que se queda dominando Inca Pirca. Y acá en el sur, en Cusco, estaba Huáscar. Los dos hijos de Huayna Capac, dos medios hermanos por papá, uno era más dado a la agricultura. Aquí en el sur, la gente era más dada a la agricultura, y estaba por el otro lado Atahualpa, que eran más guerreros, ¿no? Todo el pueblo del norte era mucho más guerrero, entonces obviamente había una desventaja. Sin embargo, la capital del Cusco se mantiene todavía aquí. Y me van a tener que disculpar, pero por cuestiones de agenda apretada, itinerario de tiempo y que se nos va la luz, no nos alcanza el tiempo para hacer la visita a Tambomachay y Pucapucara. Tambomachay, conocida por estar las fuentes de la juventud, ya les estaría juntando algunas imágenes en internet y los pueden estudiar ustedes, tampoco sean vagos. Y Pucapucara es conocido como el Templo Rojo. Ambos templos son de menor relevancia que los que hemos visitado. Sin embargo, si ustedes están aquí, no se lo pierdan, por favor, porque tienen un pasaje de turista que dura 10 días y les permite entrar a todos los templos. Por cuestiones de tiempo y itinerario, amigos, no hemos podido llegar hasta el mirador de Sacsayhuamán, donde podíamos haber encontrado 3 cruces grandes de madera, pero estamos poniéndoles imágenes. Estas cruces de madera se han puesto en todas las ciudadelas y huacas para indicarle a la población de que ahí habían demonios, pero originalmente lo que se hacían eran sacrificios para los dioses. Pero en parte de la invasión fue también el adoctrinamiento y el cambio de mentalidad, por ende tenían que poner y crear estos mitos de demonios y estas cruces para que toda la población se olvide de esos sacrificios y de esos dioses. Pero lo que nos trae hoy acá es esta piedra que tengo yo a mis espaldas, la cual tiene 11 ángulos, por eso no es tan famosa, pero es la piedra más grande que existe aquí en el Sacsayhuamán, que aproximadamente debe pesar unos 125 toneladas. Y nosotros les hablamos de que la traían de las canteras de 12 kilómetros, como Toby, si esta pesaba 125 toneladas, no podían traerla en troncos de árboles porque se rompían. Lo que ellos hicieron fueron rodillos de hematita, que es la piedra más dura que ellos conocieron. Entonces sobre esos rodillos iban poniendo las piedras, empujaban unos miles, otros miles jalaban
Sacsayhuamán. Luego uno agarraba y sacaba el rodillo de atrás, lo ponía adelante y así iban rodando y rodando las piedras hasta llegar hasta acá al Sacsayhuamán, aproximadamente unos 12 kilómetros. Es una tardecita o dos, ¿ah? ¿Cómo las unieron entonces? A diferencia de las que vimos de la antigua ciudadela de Cusco, estas son las construcciones ya más perfectas, más modernas. Hay piezas cóncavas y convexas, tal cual un rompecabezas, es decir, algunas huecas y otras con desniveles, cosa que al ponerlas por encima encajan perfectamente, y con metales preciosos como oro, cobre y plata se hacían unas amalgamas entre estas piedras. Ahora, ¿quiere decir, Toby, que entre estas piedras todavía hay un poco de oro? No, porque luego de 600 años este metal ya se corroe. ¿Quiénes se ensartaron primero? Los principales saqueadores, ¿no? Que levantaron su piedra y dijeron, ya no hay. Y las piedras que ven mucho más pequeñas son piedras que se han hecho ya más modernas porque son restauraciones precisamente, no son las piedras perfectas que ustedes pueden ver aquí.